Ya listo, muchachos. Entonces tomen su respectivo descanso, son 11:49, los estoy viendo. Ya, no 12:02, no, 12:05, ¿ya? Para que no se les haga mucho training y puedan tomar su agüita con tranquilidad. ¿Ya, chicos? Los veo. Vayan al descanso.
Bien, chicos, continuamos entonces con la clase. Ya todos fuimos a consumir algún tipo de alimento. Bien. Hasta ahí todo claro, ¿no, chicos? Me atraganto. Ya. Sobreentiendo que sí. Bien, entonces, otra forma de clasificación es según su frecuencia. Según su frecuencia tenemos baja, media y alta. Baja con un rango de 1 hercio hasta 1 kilohertz o 1000 hercios. Los efectos que van a tener en el cuerpo van a ser sensitivos excitomotor. Qué frío que está haciendo. Y la técnica de ubicación de los electrodos es directamente sobre la piel. La frecuencia media se encuentra en un rango entre 1 kilohertz a 10 kilohertz, o sea, 1000 a 10.000 hercios. Al igual que en las corrientes de baja frecuencia, los efectos son sensitivos excitomotores y la técnica de ubicación de los electrodos es directamente sobre la piel. Y la alta frecuencia, que es mayor, ¿no? De 10.000 hercios y puede llegar hasta los gigahertz, ¿no? En megahertz nos quedamos cortos porque realmente llegan a los gigahertz. Los efectos que se van a obtener en el organismo, a diferencia de los efectos excitomotores que se ven en las corrientes de baja y de media, en el caso de las corrientes de alta frecuencia vamos a obtener efectos sensitivas térmicas. Térmicas, profesora, sí. En el caso de las corrientes de alta frecuencia, sí hay sensación térmica inminente, ¿no? O sea, sí se siente caliente y es más, entre el agente productor de la corriente de alta frecuencia y el tejido, o sea, el cuerpo del paciente, uno puede colocar la mano entre los dos y va a sentir calor, sensación de calor. Eso es producto de la corriente eléctrica. Y la técnica de ubicación de los electrodos, como precisamente lo acabo de mencionar, es a distancia de la piel, a excepción de las dos primeras presentaciones de las corrientes de alta frecuencia, que va a ser la corriente de Erzonbald o la primera corriente y la diatermia. Estas se pueden colocar directamente sobre la piel. Otra y la última clasificación que vamos a tener de la corriente eléctrica van a ser, según su forma de onda, como les había mencionado, monofásicas, que corresponden a las corrientes continuas, ¿no? O directas, de las cuales su única representante va a ser la corriente galvánica. Las corrientes bifásicas o alternas, perdón, monofásicas también. Dentro de las monofásicas se van a encontrar las corrientes que pueden ser de tipo cuadradas, rectangulares o triangulares, que van a ser las corrientes parálicas. E incluso nosotros también podemos encontrar dentro a las diadinámicas y a las corrientes de tipo Traver, a las corrientes de alto voltaje también. Las corrientes bifásicas o alternas, que van a ser las corrientes que van a tener tanto onda positiva como onda negativa, ¿no? Pueden ser exponenciales o progresivas, pueden ser también con rampa de ascenso. Y las corrientes de tipo moduladas, en las cuales nosotros podemos modificar tanto el ancho de pulso, ¿no? El ancho de pulso, ¿no? O la frecuencia. Nosotros podemos modificar este tipo nosotros podemos modificar estos parámetros a la hora de hacer el tratamiento. Perdón. Y ahí nosotros podemos observar las formas de corriente, ¿no? Ahí nosotros podemos observar las formas de corriente, ¿no? Esta es la bifásica simétrica y aquí si ustedes pueden observar, esta es la bifásica asimétrica, ¿no? Algunos ahí han preguntado, profesora, ¿cuál es la bifásica asimétrica? Se las presento. Esta es asimétrica. La forma positiva es diferente a la forma negativa. ¿Ya? ¿Correcto? Igual en la parte inferior, también bifásica simétrica, pero la forma de la onda es distinta, ¿no? Y bifásica asimétrica, ¿no? En la parte superior derecha vamos a encontrar la tabla intensidad por tiempo, ¿no? Y ahí vamos a encontrar a las diferentes formas de onda,
Las ondas sinusoidales, se le dice sinusoide, porque es una forma de onda, ¿no? De onda, ¿no? De ola, una forma de ola, por eso se dice sinusoidal, un sinusoide. La forma cuadrangular, porque parece un cuadrado. La forma triangular, porque parece un triángulo. Y la forma rectangular monofásica. ¿Por qué rectangular monofásica? Porque si ustedes ven, tiene forma de un rectángulo, ¿no? Pero es en una sola fase, en la fase positiva. ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? Perdónenme si es que estoy haciendo de repente como si fuera un jadeo, pero tengo bastante frío y no entiendo por qué, de un momento a otro. Ahí ustedes pueden observar en la imagen las otras formas de corriente, ¿no? De todas las formas que conocemos, que se conocen, bueno, hasta ese momento en el que se buscó la imagen para que ustedes la puedan conocer. El TENS espiculado, ¿no? Que es bifásico simétrico, bifásica simétrica, el tipo de microcorriente, y la iontoforesis. Miren ustedes la forma de la onda, ¿no? ¿Me están escuchando, muchachos? ¿Me están tomando atención? Porque no escucho nada. Sí, Miss. Sí, licenciada. Ya, ¿alguien me puede hacer una...? Ya, y en base, mejor voy a hacer así. Según las imágenes que ustedes ven a continuación, ¿hay algo que les llame la atención? ¿Las formas? Todos son distintos. Obvio que todos son distintos porque son distintas formas de presentación de corriente. Pero, ya, ¿qué les llama la atención? Por ejemplo, ¿alguno que le llame la atención? La cuarta de la primera fila, ¿Por qué? porque tiene como una separación y además son como consecutivos. Y es una raya al aire. Ya, es una raya al aire, ¿no? ¿Alguien más? ¿Esa es la única persona que le llama la atención a María? ¿Qué otra imagen les llama la atención? Definitivamente los Hay una, La la inferencial. osteogénesis. la osteogénesis. ¿Ya? ¿Qué otra imagen les llama la atención? La inferencial parece una mesa. La interferencial. Recién se está despertando, creo. A ver, ¿quién está hablando? El HVPC. Ya. Alguien estaba hablando y parece que recién se está despertando porque escuchó un gallo. La interferencial. Ah, no, que estoy en la calle, me han botado de la casa. Ah, te botaste. Ya. No tengo ya, estoy escuchando media clase, no, mi internet está malo. CPL Impulse, ese es mi... Ya. Ok. HVPC. Esa. Ah, LP Impulse. Ya. HVPC. Sí, muy bien. Bien, les voy a explicar. En las dos primeras es la presentación de la corriente TENS. La tercera es microcorriente. ¿Por qué se denomina microcorriente? Porque el máximo de intensidad que el paciente puede sentir es 1 miliamperio. 1 miliamperio. Por eso entonces ese tipo de corriente no sirve. Sí, la microcorriente es la corriente que ayuda o que estimula la regeneración del nervio puntualmente. ¿En qué tipo de patologías nosotros utilizamos esta forma de corriente? En parálisis facial periférica. Profesora, a mí me han dicho que no se usa en corriente, que trae denervación o reinervación aberrante. Claro que sí, no se usa corriente estimulante, motora, pero esta estimula la regeneración del tejido nervioso, no la contracción muscular. La imagen superior derecha que María se preocupó porque dijo, ¿y esas líneas qué cosas son? ¿Qué pasó? ¿Por eso se rompió? No, la iontoforesis es el paso de medicamentos gracias a la corriente eléctrica. ¿Y qué tipo de corriente estamos utilizando ahí, profesora? La corriente madre de todas las corrientes. Todas nacieron de una misma madre. Y esta madre se llama corriente galvánica o corriente continua. ¿Ok?
Las siguientes son formas de emisión de la onda, del hematoma, de edema. La siguiente que dice diadinámica, estas son las diadinámicas monofásicas, que tienen tiempos o lapsos de descanso, ¿no? Lapsos de no emisión de la corriente. Las bifásicas, porque presentan, a excepción de ese proceso, a veces es bifásica. No, estas son difásicas porque dentro de la misma fase, que es la fase positiva, vas a encontrar dos formas de ondas de diferente ancho de pulso. El PCLP no es otra cosa que el cortos periodos y largos periodos, correspondientes también a las diadinámicas. ¿Por qué se denominan cortos periodos y largos periodos? Porque tienen emisiones de monofásicas, ¿no? Luego vienen las bifásicas, tienen tiempos de, intercalan mono y difásicas dentro de esta misma corriente. Por eso se le dice cortos periodos, monofásicas, largos periodos, difásicas, ¿no? La HVPC no es otra cosa que la high voltage o la alto voltaje. Un tipo de corriente muy particular que, si bien ahí no se ha podido diagramar, es una corriente de doble pico, corriente de baja frecuencia, pero lleva el nombre de alto voltaje, por la potencia que tiene este tipo de corriente, utilizada en su mayoría para tratamiento de patologías de tipo inflamatorio. La corriente COTS, o también denominada corriente rusa, o corrientes de Nemec, ¿no? Que es igual que la interferencial. La COTS es la hermana, prima segunda, de la corriente interferencial. ¿Por qué? Porque son corrientes de media frecuencia que tienen la diferencia en que las COTS o rusas se encargan específicamente del reclutamiento de fibras musculares en tejido sano, por favor, sano. ¿Por qué, profesora, usted es tan insidiosa en decirnos sano? Porque existen otros tipos de corrientes estimulantes que se encargan de activación muscular, ¿no? O tratamiento de musculatura hipotrofiada o hipotrófica. Mientras que la COTS, por su constitución y su forma de onda, miren, son rectangulares. Lo que hacen es que potencian un músculo, ¿no? Estimulando las fibras que no se pueden estimular por contracción voluntaria. ¿Ya? ¿Ok? Por si acaso. Pero es de tejido sano, o sea, músculo que por ejemplo, yo no tengo ningún problema en mi cuádriceps aparentemente, no he tenido ni lesiones, ni contracturas, o no soy una secuela de fractura, mi músculo no está hipotrófico, y yo decido que quiero tener los muslos de Paloma Fiusa, ¿no? De la jugadora esta de Esto es Guerra. Quiero tener los muslos de ella, hago sí sentadillas, hago ejercicios con mi banco de cuádriceps, pero aún así no logro tener pues semejante hipertrofia muscular, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Colocarme este equipo, porque mi músculo es sano, no está con alguna lesión, y estimular, ¿no? Mediante ejercicio adicional a ese tipo de corriente para tratar de reclutar las fibras que no logro reclutar haciendo ejercicio de manera voluntaria. O sea, esto estimula la contracción involuntaria de esas pequeñas fibras que aún no están siendo reclutadas por mí, para lograr tener una hipertrofia muscular. ¿Okay? Las neofarádicas son corrientes de tipo analgésica, ¿no? Que pues tienen de particular que también son bifásicas, ¿no? Pero eso a lo mejor se los cuento más adelante, porque si ahorita les digo que tienen componente galvánico, ahí se empiezan a convulsionar. Mejor se las dejo con que son parecidas a la corriente de tipo TENS. La corriente interferencial, que también es una de las corrientes bastante importantes para nosotros en el tratamiento del dolor,
tiene como particularidad la presencia de dos fenómenos bastante específicos que son el fenómeno de Hildemeister, ¿no? Que explica incluso cómo es que la corriente entra, cómo incide, ¿no? Mitad más uno, mitad más otro de los potenciales de acción, porque tiene que ver ahí encaja, pero a pelo, el conocimiento de los potenciales de acción cuando hablemos de la corriente interferencial y por qué es que se comienza a formar de esta manera, ¿no? Porque tiene esta forma un poco piramidal, ¿no? Parece una pirámide superior y una pirámide inferior, ¿no? ¿Por qué es que es así como escalonada? Pues precisamente es por la presencia de este fenómeno. Y el otro fenómeno que presenta este tipo de corriente es la inhibición de Wedensky, ¿no? Pero ahora no estoy entendiendo. No te preocupes porque eso es una clase completa. Solo le estoy mencionando a grosso modo. Las corrientes que a continuación aparecen son precisamente para musculatura o tejido denervado, ¿no? Las formas en las cuales se va a presentar la corriente hablan por sí solas, ¿no? De cómo es que va a empezar a activar ciertos grupos musculares. La osteogénesis es también un tipo de corriente especializada que trata, ¿no? Porque sí existen algunos estudios específicos que dicen que sí, ¿no? En la formación de nuevo tejido óseo, ¿no? La formación de nuevo tejido óseo. Y la última corriente que fue hermana, prima tercera del TENS, que es el denominado EMS, y que luego dio pase a una forma más especializada, que es el FES, ¿no? Que es la electroestimulación funcional. Este EMS-FES fue el primer tipo de reclutador de fibras musculares que apareció, ¿no? Mejor dicho, que apareció de manera portátil, ¿no? El TENS era analgésico, el EMS estimulante, ¿ya? Estimulación de fibras musculares. Sus siglas son estimulación muscular, EMS, ¿no? Y corriente estimulante funcional, porque ese es el real, ¿no? Y el FES, que es electroestimulación funcional. A diferencia del EMS, que son netamente rectangulares con caídas bruscas, ¿no? Inicio brusco, caída brusca, pero son en forma de un pequeño rectángulo. En el caso del FES, poseen pequeñas rampas, ¿no? Como pirámides truncas. Y eso pues permite un mejor trabajo a nivel del músculo, ¿no? Porque nosotros no hacemos contracciones bruscas. Cuando tú empiezas la contracción, las contracciones siempre son progresivas, ¿no? ¿O ustedes han hecho alguna vez que un paciente haga contracciones bruscas? Nunca, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció así la explicación a grosso modo de todas las formas de corriente? Un loco, ¿no creen ustedes? ¿Aló? ¿Aló? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Miss. ¿Y ahí qué les pareció? Profesora, todo ese tipo de formas, todas esas imágenes las encontramos en qué equipo, en qué herramienta. ¿En qué equipo? Por ejemplo, hay varios equipos que poseen todas estas formas de corriente, ¿eh? Por ejemplo, el Intelect Advance, que es un equipo grande de la marca Chattanooga, tiene muchas de esas formas de corriente. Hay otro, el Physiomed, existe el Sonopulse de Enraf Nonius, que van a presentar, de repente no todas, ¿no? Pero sí una gran cantidad. Hay algunos equipos que solamente presentan 3, 4, ¿ya? Profesora, necesito conocerlas todas. No, no es necesario que las conozcas del pe a pa todas, pero el problema que tengo, o mejor dicho que he visto, es que muchos se concentran en este tipo de corriente, en esta. Se olvidan que tienen otras, solo se concentran en esta. Y como repito, estas formas de corriente están incompletas porque me falta todavía, por ejemplo, las farádicas, perdón, las Traver, que son específicas para punto gatillo, ¿no? Que sí se usan, ¿eh? Dicen, no, ¿qué cosa? Sí se usan. Son capaces de desactivar un punto gatillo, estas Traver. Existen otras, que son las australianas, son nuevas, que son nuevas formas de corriente, sí, como repito, son modificaciones. Está el EPI, ¿no? Que es la electroestimulación percutánea. ¿Han visto el MIP? Perdón, el MIP.
¿Han visto esa forma de corriente en MIP? Que son agujas que se introducen dentro de un tejido para lograr obtener una respuesta, que es la regeneración del mismo. ¿Han visto? ¿Han escuchado? Los que quieren hacer fisioterapia deportiva. ¿Han visto el MIP? Profesora, yo he escuchado de la electrólisis percutánea. Esa, la electrólisis percutánea. Sí, ¿Han visto que cómo funciona? no, profesora, pero sí mencionaron que dice que es hasta ahorita la única que sí ha demostrado que regenera tejido, dice. Bueno, no sé, eso, la verdad. Ya, ¿y No he sabes de visto dónde viene? ¿Y sabes investigación. cuál Sí. es cuál es su origen? Porque todos regresamos a la madre, porque todo ser humano regresa hacia su madre, no es otra cosa que una corriente de tipo galvánica. No la sabían. Es una galvánica, chicos. No. Es una corriente de tipo galvánica, corriente de baja frecuencia. La única diferenciación que tiene es la metodología o la técnica de aplicación que se realiza. Porque nosotros colocamos electrodos con las corrientes galvánicas. Ellos utilizan agujas de acupuntura que se introducen incluso, algunos utilizan agujas que son más profundas porque necesitan llegar al tejido. Porque ¿cuál es el problema de la corriente galvánica? Que por ser una corriente de baja frecuencia es superficial. No la sabías. Agarra esa flor. Por eso, Profesora, y dígame, ese tratamiento de electrólisis percutánea es ¿qué guiada funciona? con ecografía, ¿verdad? Claro, claro que sí, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque como es tan específica y lo que se necesita, y ustedes ahora van a ver cuáles son las características que tiene la galvánica, qué es lo que produce. La galvánica tiene muchos beneficios, señores, pero como tiene muchos beneficios, también tiene algunas cositas desventajas. Entonces, para utilizar este tipo de corriente, sobre todo con finalidad de regenerar un tejido que está inflamado, o sea, en otras palabras, apoyar el proceso de reparación tisular. No es que esta cura, esta apoya o estimula los procesos de reparación tisular que hace todo el cuerpo, ¿no? Todo tu cuerpo se repara por sí solo, pero es como si le estuvieras dando un poquito de ayuda, ¿no? O sea, dándole no puedo decirlo, como si estuvieras suministrándole, un buen sinónimo, como si le estuvieras Induciéndole. suministrando energía, ¿ya? ¿Para qué? Ponte que tú ahorita estás haciendo alguna actividad, Charles. ¿Qué pasa si tú estás haciendo alguna actividad y tienes sed? ¿Qué tal si yo te ofrezco un Gatorade? Si estás caminando o estás corriendo y obviamente sudas, ¿no? ¿Qué tal si yo te ofrezco un Gatorade? ¿Qué pasaría? Me lo tomo, es obvio te lo vas a tomar, ¿no? Pero, ¿qué va a ocurrir contigo? ¿Para qué te va a servir ese Gatorade? Poner todos los minerales que he perdido, electrolitos. Exacto. ¿Y vas a poder qué cosa? ¿Vas a poder seguir corriendo, sí o no? Claro. Por supuesto. Eso es lo que hacemos nosotros con los agentes físicos. Eso es lo que utiliza la electrólisis percutánea. Estimula una respuesta fisiológica normal, porque el cuerpo sí o sí se va a regenerar, ¿no? Sí o sí, o sea, definitivamente se va a regenerar. Pero es como si tú le dieras un empujoncito, ¿no? Para que lo trate de hacer un poco más rápido, pero ese empujoncito va enchufado de energía que le sirve a este tejido para poder hacer las cosas mejor, ¿no? Recuerden que era parte de las características generales de los agentes físicos. Ay, profesora, ya empieza usted con la maldad. Yo les dije que a pesar de que son cancelatorios los exámenes, esa terminología ustedes siempre la van a escuchar. De mi parte, sí. Me dejo entender, entonces, esas son las formas de corriente, los tipos de corriente que nosotros vamos a ver en el curso, ¿no? Y eso que estos son corriente, después existe pues el ultrasonido, el láser, el magneto, que son otras formas de agentes físicos que nosotros tenemos para ustedes. Siempre hablo de tenemos en general. Yo nunca me ha gustado hablar de forma personal porque se escucha muy pedante, ¿no? Profesora, Bien, dígame. profesora, una consulta.
Últimamente, bueno, están saliendo muchos aparatos portátiles ya pequeños, inclusive de bolsillo, y productos chinos, pero porque yo una vez, un amigo me dijo que se había comprado ese aparatito pequeño, pero te dice, no, no te salen estas ondas, ¿no? Te sale masaje de raspado, te sale no sé, en nombre se sale. ¿Esto es bueno? ¿Qué tipo de corriente es la que está transmitiendo esto? Y si es realmente, eh, Y sirven. ¿Cuál es sirve, la ¿no? realidad? ¿Sirve o no sirve? Sí, No te sí, preocupes, sí, sí. Charre, no Inclusive, trates de maquillar la inclusive, situación. inclusive en el Face salen esos tipos lapiceros que te producen corriente. La verdad que yo desconozco estas cosas, no sé, la verdad. Por eso Es estás que- aquí, pues para que puedas aprender y para empezar, como ya les había dicho incluso cuando estamos haciendo luminoterapia, muchas veces nos ofrecen equipos de láseres portátil, ¿no? Ah, qué bonito, láser portátil, tipo lapicero. ¿Cuál es tu longitud de onda en nanómetros? 650. Y te dicen que es para regeneración de todo tipo de tejido, inclusive el profundo. Es una falacia, porque el láser, está bien, 650 es un láser de tipo fisioterapéutico, pero para regeneración de tejido profundo, manan cancho, ¿no? Es para piel. Entonces, recuerden que si nosotros queremos que sea más profundo y ayuda de regeneración de un tejido, ¿qué necesitamos? Necesitamos aumentar la cantidad de nanómetros, 905 nanómetros, para que funcione la cosa, si no, no funciona. En el caso de la corriente es lo mismo. ¿Qué te dicen? Claro, te ofrecen equipos de corriente, muchas veces son chinos, no estoy ni a favor ni en contra, ya saben, de los candidatos, pero aunque suene feo decirlo, no, pero chino no. No es por, repito, no es por nada de la política, pero los chinos no. ¿Saben por qué? Porque ¿cuál es el problema que tiene el de Chinese? Que muchas veces ya está la corriente predeterminada y no se pueden modificar los parámetros. Y muchas veces el tipo de corriente que está utilizando son corrientes de tipo TENS y EMS. O sea, TENS analgésico y EMS para fortalecimiento muscular. Las dos únicas formas de corriente que tiene. Predeterminadas, imposible que tú puedas modificarlas, ¿no? O sea, tú no puedes modificar ni ancho de pulso ni la frecuencia, ni aumentar ni disminuir. Lo único que puedes hacer es mover el tiempo, ¿no? E incluso en algunos casos ni el tiempo, y la intensidad, que eso sí definitivamente es independiente. Ese es el problema que tiene el chino, ¿no? Y como no sabes exactamente cuál es el tipo de frecuencia que está colocando, porque muchas veces no se ve, porque aunque suene gracioso decirlo, está todo en chino, ¿no? Están con letras chinas. Uno sobreentiende que es un EMS, perdón, que es un TENS, ¿no? Convencional, por la forma en la cual uno siente el paso de la corriente. TENS convencional. O como los equipos portátiles que se tienen americanos, pues que tienen tres formas de corriente, los más básicos, que es el convencional, el burst y el modulado, que mueve un poco las frecuencias, que sube y baja de manera constante, ¿no? Esas son las únicas formas de aplicación que tienen de la corriente de tipo TENS. ¿Sirve o no sirve? Yo te diría, sí sirve, ¿no? Pero si es que vas a trabajar, no sé, en una patología cualquiera, ¿no? Pero que obviamente sabes que no puedes modificar algún cambio, que si tú quisieras hacer alguna otra, por ejemplo, que si el tratamiento no funcionara con esa emisión de corriente y el paciente te dice estoy igual, entonces tú no puedes modificar, ¿no?, la emisión de la corriente porque no puedes modificar los parámetros. Eso es un limitante bastante grande. ¿Funciona? En líneas generales sí, diría que sí funciona. Vas a tener respuestas, como te digo, la corriente TENS y sobre la convencional, como todas las corrientes de baja frecuencia, son superficiales. Entonces, no pretendan pues manejar un paciente con una patología lumbar y encima que no es delgadito, sino que es magro, y acá en el Perú no somos delgados, sino que somos con harto tejido celular subcutáneo. Entonces,
no pretendamos pues obtener respuestas abismales, ¿no? Positivas. ¿No? Por ahí que puede ser que disminuya un poco, pero el efecto, el beneficio no se va a poder tener a menos que pues sean chinitos, ¿no? Delgaditos, como los pacientes que tienen costumbre, o mejor dicho, como el fenotipo de la población china. No son gordos, todos son delgados, muy poco tejido cerebral subcutáneo, entonces este tipo de corriente sí le podría servir, ¿no? Por eso digo, no desprecio a la gente, pero tampoco es que puedo decir, no, sí son lo máximo. No, porque sus limitaciones son bastante grandes. Pero que te pueda servir, como te digo, para poder manejar un tejido superficial en una persona, o un tejido superficial que puede ser, por ejemplo, en muñeca, en antebrazo, pero en la vida, en una espalda o en un glúteo de una persona común acá en el Perú, ¿no? Pues no somos flaquitos. No tenemos la misma constitución de los chinos. ¿Ok? Espero que haya podido responder a tu pregunta. ¿Sí? Si no hay Sí, otra profesora, pregunta. muchas gracias. Ok. Continúo. La última clasificación que teníamos era según su polaridad, que pueden ser polares y apolares. Polares que tienen una sola fase y apolares que son alternas, o sea, son bifásicas, ¿no? Que tienen similar magnitud. ¿Cuáles son los factores que vamos a tener en cuenta a la hora de practicar la electroterapia? Primero, los efectos buscados, ¿ya? ¿Qué efectos pretendo yo conseguir? ¿Analgésico? ¿Analgésico de qué tipo? ¿Contrairritante? Por teoría de la compuerta, por potenciales de acción, qué sé yo, ¿no? O sepa, ¿no? O sea, pueden ser esas opciones, ¿no? Entonces yo tengo que saber qué es lo que voy a necesitar o qué voy a buscar. O estimulante también, ¿no? Yo quiero estimular la contracción muscular, ¿no? Aumentar la vasodilatación en la zona, entonces yo voy a utilizar ese tipo de corriente. ¿Por qué? ¿Por qué quiero aumentar la vasodilatación? Porque probablemente lo que yo tenga pues es un tejido fibrótico, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un masaje, ¿no? Que rompe esa fibrosis y puedo yo llamar o puedo estimular la hiperemia, ¿no? Previa, que ya haya un acúmulo de sangre en la zona gracias a la presencia de la corriente eléctrica. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto que sí. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí. Es capaz de hacer eso. El equipo generador, ¿no? ¿Qué equipo tengo enfrente? ¿No? ¿Qué corriente estoy utilizando para poder lograr ese objetivo? No pretendo, o no pretendamos, mejor dicho, producir un efecto analgésico con una corriente estimulante, ni viceversa, con una corriente que es netamente estimulante y parámetros, perdón, claro, parámetros estimulantes, no producir un grado de analgesia. Alguien me podría decir, hey, profesora, pero la contracción muscular utilizada de manera constante, sin pausa, sí produce un grado de analgesia. Sí, sí la puede producir, pero yo hablo de corrientes netamente estimulantes, que tienen una parametrización que hacen que tengan tiempos de pausa. Entonces, en ese caso, no se puede. El más importante de todos los factores, el paciente. Si el paciente no existiera, nosotros tampoco podríamos existir, ¿no? Si yo no conozco cuáles son los deseos del paciente, cuál es el resultado que el paciente pueda pretender, entonces yo tampoco puedo trabajar a ciegas. No lo entiendo, profesora. Te explico. Yo tengo una paciente, por ejemplo, hace años tengo un dolor lumbar, ¿no? Hace muchos años, producto de mi hiperlaxitud con hipotonía, ¿no? Lo que hace que yo tenga una muy mala postura y tenga predisposición al acortamiento. Entonces, yo requeriría de tratamiento, ¿no? De cualquiera de ustedes, pues yo confío en sus preparaciones. Y ustedes de repente me hacen un plan de trabajo, ¿no? Que incluye pues un estiramiento del tejido, ¿no? Fortalecimiento de diferentes segmentos de mi cuerpo, flexibilización de mi columna, ¿no? De los músculos, ¿no? Movilización, qué sé yo. No sé,
manejo de debridamiento a nivel del nervio, ¿no? Movilización neural. Entonces, y wow, me hacen un plan de tratamiento full, ¿ya? Y yo lo único que pedía, ¿no? Porque nadie me preguntó, señora, ¿usted hasta dónde quiere llegar? O licenciada, algunos de ustedes que de repente serán mis terapeutas, pues yo ya estoy viejita y todo me va a empezar a doler. Entonces, por ahí, licenciada, ¿usted hasta dónde quiere llegar? ¿No? ¿Qué es lo que necesita? No, me hacen que mi pierna llegue a 90 grados, ¿no? Flexión completa de cadera, con rodilla, me mandan a hacer un montón de ejercicio, me movilizan hasta más no poder, ¿no? Y nadie me preguntó qué quería. Entonces, de repente, me están tratando de estirar para lograr hacer todas mis técnicas, todo para lograr estar al 100% funcional completamente. Y yo no quería eso, yo solamente quería que me bajaras un poco el dolor, que me enseñaras algunos ejercicios que probablemente pueda hacer en mi casa. Pero no que me estires, que me jales, que me pongas, que me hagas, que... Ahora, eso no significa que voy a hacer un tratamiento mediocre, sino cuáles son las expectativas del paciente también. Y obviamente, ¿qué tiene mi paciente? Ustedes me pueden pretender a mí rehabilitar al 100% de mi problema lumbar, pero ojo, yo tengo un problema que va más allá del problema lumbar. ¿Cuál es, si es que me han escuchado? ¿Cuál es? ¿Qué tengo yo que predispone mi patología lumbar? Hola. La parte degenerativa, podríamos decir eso, ¿verdad? ¿Cómo? Me ha dicho... Dolor. ¿Ah? Disculpe. Mentira. No, pero aparte de mi vejez, ¿qué otra cosa tengo yo que predispone a mi problema lumbar? Les dije, ¿qué tengo yo? Que me produce problemas a nivel lumbar y acortamiento de isquiotibiales. Postura siempre a la ordenadora. Hipotonía y hiperlaxitud. Exacto, María. Yo tengo un problema de, muy bien, Elizabeth, tengo un problema que es que yo soy hipotónica e hiperlaxa. Y que por naturaleza, el hipotónico, y peor, el hiperlaxo, por la hiperlaxitud es peor que la hipotonía para mí, hace que mis músculos o en mi cuerpo sea tan sabio que como sabe que yo puedo dar más allá de mis rangos normales, tiende a acortarse como medida de protección. ¿Y quiénes se acortan más? Mis isquiotibiales. Y el acortamiento de isquiotibiales por biomecánica, ¿no? O sea, yo tengo pie plano del lado izquierdo, hace que haya una inversión de pie, pie pronado. Ese pie pronado hace que haya una rotación interna en mi rodilla. Esa rotación interna hace que haya acortamientos en mis aductores a nivel de cadera, acortamiento también a nivel de mis isquiotibiales, lo que produce una retroversión pélvica, retroversión pélvica. Esta retroversión pélvica, sí, muy bien, Charles, esta retroversión pélvica lo que produce es una rectificación de mi lordosis lumbar. Esta ligera rectificación de mi lordosis lumbar produce que haya una mayor sobrecarga a nivel de mis vértebras lumbares. Esta sobrecarga lo que produce es que probablemente haya un exceso de trabajo a nivel de mi musculatura, a mi musculatura lumbar, que no solamente estamos hablando de cuadrado lumbar, ¿no? Sino de transversos y psoas, etcétera, ¿no? Y eso trae como consecuencia que haya un ligero aplastamiento de mis discos intervertebrales y que probablemente también pueda haber un atrapamiento producto de esa contracción mantenida de mi musculatura, de mis emergencias nerviosas raquídeas, ¿no? Y que como eso ya lleva años, un mal funcionamiento de ese tejido me trae como consecuencia una disfunción, ¿no? Con pérdida de movilidad. ¿Qué les parece? Es un análisis a grosso modo de la biomecánica que pueda haber. Si tú haces una disociación articular en un hipotónico e hiperlaxo, el hiperlaxo te va a dar, ¿eh? Ojo, el hiperlaxo te da, pero no significa que le estás arreglando el tejido, chochera. Ay, perdón. O sea, el hiperlaxo, yo doy, ¿eh? Mi antiguo jefe me hacía movilizaciones de tipo vertebral porque yo tenía dolor y yo movilizaba. Me decían, pero
Pero sí, digo, pero sí cede. Me dice, claro que cede. Soy hipotónica, hiperlaxa. Va a ceder. Pero ese no es mi problema. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Se dan cuenta o no? Tenemos que ver al paciente de forma integral y sobre todo ver lo que el paciente requiere. Yo requiero que movilices mi lumbar nada más. Eso me va a traer como consecuencia tal vez incluso un incremento del dolor. Podría ser, ¿ah? Lo único que tú tienes que hacer es bajarme el dolor específicamente y preguntarme a mí qué es lo que requiero. Me necesito. Deme un segundo, por favor, chicos. Menos de 2 minutos. Un ratito. Ya volví, chicos. Entonces, ¿seguimos? ¿Seguimos ahí? ¿Estamos? Por eso es importante, ¿qué cosa? Es importante el paciente, lo que el paciente quiere, lo que el paciente necesita. ¿Ya? Es muy importante que nosotros tomemos en consideración lo que el paciente requiere, necesita, sus expectativas. ¿Vale? Sí. Hombre. Muy bien. ¿Y el método de aplicación? También el método de aplicación es importante. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Con qué tipo de electrodos? ¿Dónde vayan a ir los electrodos? Directamente sobre la zona de dolor. Todo el mundo está acostumbrado a directamente sobre la zona de dolor. Y nos olvidamos que existen múltiples formas de aplicación de la corriente de tipo analgésica, ¿no? Existen también unas formas de aplicación específicas cuando trabajamos con corriente estimulante, porque necesitamos conocer, y ese es uno de los puntos que vamos a ver en el examen. Bueno, no lo vamos a ver porque es un adicional, la ubicación de los puntos motores, ¿no? La ubicación de los puntos motores me sirve mucho porque esa ubicación también le sirve a ustedes para otros cursos. Estimular un punto motor es muy importante, ¿no? Porque esa es la forma en la cual ustedes pueden ejercer cualquier estímulo y obtendrían una respuesta motora. No necesariamente con corriente, puede ser, no sé, de forma manual, qué sé yo. O para neuro también. ¿Cómo, mi Activación de un punto motor. ¿Ah? Dígame. ¿Cómo de forma manual? ¿Cómo lo podemos hacer de forma manual? Mediante la estimulación, mira, el clapping, perdón, que se utilizaba, que bueno, en mi época yo utilizaba el clapping en los puntos motores para obtener una respuesta. O por ejemplo, la digitopresión con la estimulación y vibración, que también es una de las formas en las cuales nosotros podíamos buscar la respuesta motora de un grupo particular con niños. Era una técnica bastante agresiva, ¿ya? Se utiliza mucho, se utilizaba, en esa época, como profesora, que en paz descanse, lo utilizaba mucho con pacientes con síndrome de Down. Uy, pero tenía una eficacia, mi querida profesora, lo usaba, y como era, pues, el punto motor es punto motor toda su vida, había forma de poder activarlo. De repente en neuro algún día lo verán, ¿no? No sé si se sigue utilizando porque de técnicas específicas neurológicas o para tratamiento neurológico en pediatría ya no estoy tan actualizada, pero probablemente lo sea. Pero siempre es bueno que nosotros conozcamos los puntos motores, ¿no? ¿Para qué? Para poder estimularlo y obtener una respuesta que no va a ser otra que la contracción muscular. ¿Ya? Muy bien, entonces los efectos al aplicar, porque eso también es importante, las corrientes eléctricas son cambios químicos que van a influir en el metabolismo, ¿no? La influencia sensitiva, porque acuérdense que nosotros vamos a trabajar sobre tejido nervioso que tiene acción motora y acción sensitiva o acción mixta, ¿no? En los diferentes receptores buscando la concienciación
y los diferentes grados de analgesia. Y la influencia motora, pues, en las fibras musculares o nerviosas que tengan que ver exclusivamente con la contracción muscular, con corrientes de baja frecuencia, ¿ya? Porque así, como le repito, existen corrientes de baja frecuencia que se encargan de estimular la contracción muscular. La influencia en la regeneración tisular se produce por la influencia biofísica que estimula el metabolismo celular, ¿no? Entonces, recuerden, como les vuelvo a repetir, que nosotros no es que estemos encontrando, ¿no? Estamos descubriendo la pólvora, ¿no? Lo único que nosotros estamos haciendo es hacer una actividad biológica, ¿no? Una actividad biológica, o estimulando una actividad biológica o fisiológica normal, que es un proceso de reparación tisular, que es sí o sí, con o sin nuestra presencia se va a dar, ¿no? Y los efectos térmicos que van a ser generados por la emisión de calor, ¿no? O por la formación de calor que se pueda dar producto del movimiento molecular, ¿no? Y de la energía electromagnética que va a circular a través de los tejidos, ¿ya? ¿No? Y por el incremento de la vasodilatación que va a traer también como consecuencia, pues, la presencia de la hiperemia en la zona. Ahora, ¿cuáles son los elementos a tener en cuenta en relación con el paciente? Miren, ahí seguimos con el paciente, que es nuestro objetivo principal, el miedo o fobia a la electricidad. Es muy importante que, creo que hubo una experiencia aquí que habían comentado que hubo un estudiante que le colocaron corriente y ya nunca más quiso que le aplicaran el mismo. ¿Es aquí? ¿Alguno de ustedes creo que le asustaron con la corriente? Sí, ¿no? O fue el semestre pasado y como el Alzheimer me corretea, de repente acá no hay. ¿Alguno de ustedes ha tenido una experiencia negativa con el uso de la corriente? Yo no. Ninguno. Bueno, No. el testimonio de uno de mis estudiantes, entonces ha de haber sido, sí, el tuyo creo que fue Oscar, que te pusieron corriente y te hicieron saltar hasta el techo, que te dolió más incluso. No. Ah, entonces fue de otro estudiante que me dijeron que le habían colocado corriente en el cuello, creo, y fue tal la intensidad o la parametrización que utilizaron y aparentemente no fue la más adecuada, que quedó con una sensación de dolor incluso. Él sentía que le dolía a pesar de que ya no emitía la corriente y que incluso han pasado años de la ejecución de esa técnica de manera inadecuada, ¿no? Y él seguía sintiendo que por momentos le dolía, ¿no? Y que antes de haberle colocado la corriente no le dolía, ¿no? Entonces, por ahí puede andar la cosa, ¿no? Entonces, es un miedo o fobia producto de una experiencia negativa anterior, ¿no? Entonces, si un paciente tiene miedo a la corriente, sí. Profesora, tengo entendido que no se debe poner en el cuello porque está cerca a una zona muy vascularizada, como Claro, las arterias carotidias, que pueden bajar la presión. Tengo entendido eso. claro, claro que sí. O sea, cuando mi paciente se refería al cuello, se refería a la zona del trapecio, ¿no? Perdón, cuando mi alumno se refería al cuello, se refería a la zona del trapecio, que se lo pusieron, ¿no? Para practicar, según me comentan, y que muy probablemente no fue de una manera adecuada y por esa razón, pues, es que hubo una mala respuesta y él quedó con una fobia, ¿no? Miedo a que le vuelvan a colocar corriente porque él asumía que volvería a tener ese mismo dolor. Ahora, otra de los elementos a tener en cuenta son las alteraciones de índole psicológico que pueden presentarse, ¿no? Pueden haber problemas, ¿no? Pacientes que sean hipocondríacos, ¿no? Que digan o que sobremaximicen el paso de la corriente y eso pueda generar algún tipo de incomodidad. Así que si tenemos un paciente de ese tipo, o le explicamos bien cuáles pueden ser las consecuencias del paso de la corriente a través de su cuerpo, o buscamos alternativas que no promuevan la psicosis, ¿no? Ay, profesora, entonces usted está diciendo que el paciente está loco. Yo no he dicho, la psicosis no es locura, la psicosis es un desorden que puede haber producto de un estímulo
que puede ser denominado nocivo para este ser, ¿no? Para este ser humano. Alteraciones de tipo morfológicas, ¿no? Puede ser que exista, por ejemplo, un paciente con una escoliosis, ¿no? Que dificulte la aplicación o que pueda tener una respuesta diferente, ¿no? Producto de esta alteración morfológica que pueda presentarse, ¿no? Y como habíamos mencionado, el valor, la experiencia anterior, ¿no? Como le decía mi alumno, mi estudiante difícilmente quiera volver a utilizar la corriente eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque su experiencia previa fue negativa. Aunque yo le he dicho que si yo se le pongo la corriente, va a salir feliz de la vida, pero estamos en clase remota, así que es imposible que yo se la pueda colocar, ¿no? Ah, mentira. Mentira, eso es pedantería, eso no es cierto. Cualquiera le puede colocar que conozca bien el manejo de la corriente y se daría cuenta de que fue solamente una experiencia no positiva, pero de que podría dejarte de tener el temor, ¿no? Había que darle la confianza suficiente como para que vuelva a confiar, nada más. Otro de los elementos que hay que tomar en consideración es el tipo de piel, ¿no? Hay pieles que van a ofrecer más o menos resistencia, ¿no? Que otras. Hay pieles que pueden mostrar umbrales bastante bajos, ¿no? Y para todos esos tipos de elementos tenemos que tomar en consideración. Se dice de que las pieles más claras son pieles que tienen umbrales de dolor mucho más bajos. Pieles de tipo oscuras, ¿no? O sea, que son los que somos de color serio, ¿no? Tenemos mayor resistencia al paso de la corriente. O sea, nosotros aguantamos más, por así decirlo, ¿no? Aumenta más la intensidad. Presencia de trastornos sensitivos, zonas isquémicas, ¿no? Zonas faltas de sensibilidad, ¿no? El paciente no siente igual en un brazo que en el otro por cualquier situación. También tenemos que tomar en consideración eso, que lo podemos subir la intensidad y el paciente no va a sentir nada. A pesar de que tus parámetros pueden ser los mejores, pero si el paciente no tiene o tiene una alteración de la sensibilidad, corremos el riesgo de que le podamos producir algún tipo de lesión, quemadura por corriente. ¿Cómo es eso? Ahorita te digo. ¿Ya? Presencia de trastornos circulatorios también, acuérdense que aumenta la vascularización. Entonces hay que tomar en consideración eso, ¿no? Evaluar en cada paciente las precauciones y contraindicaciones. Antes, y eso es un punto bastante importante, antes de que ustedes aprendan las indicaciones en un agente, primero apréndanse las contraindicaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen todas sus contraindicaciones y precauciones y el paciente no encaja en ninguna de estas, significa de que sí le pueden aplicar. ¿Correcto? Eso es muy importante que ustedes sepan. En quién no se aplica este tipo de corrientes. Y lo más importante también para conocer, bueno, todas son importantes, es que cuando uno trabaja con una corriente no debe ser molesta. O sea, sí, debe de haber una respuesta, presión, algunos incluso pueden ser más irritantes que otras, pero las que tienen que ser irritantes, ustedes tienen que explicar desde el inicio qué tipo de corriente le están colocando y qué respuesta tiene que obtener. Si no, si ustedes no dicen nada, el paciente va a decir, me duele, me molesta, y no saben que parte de la ejecución de esta técnica, de este tipo de corriente, es precisamente eso. Por ejemplo, el tipo de TENS, breve o intensa, tiene como característica que llega al límite, ¿no? Que roza con el dolor. O sea, el límite de la percepción que puede tener. Está muy cerca a sentir dolor. Es una intensidad muy, muy fuerte, ¿no? Cosa muy contraria, por ejemplo, a la convencional, ¿no? O al BURS o a la acupuntura, ¿no? Entonces, este tipo de corrientes sí va a tener una respuesta característica y ustedes tienen que saber y explicarle al paciente qué es lo que ustedes están buscando. Al igual que el Travers. La corriente de Travers es una corriente bastante agresiva y esa agresividad es necesaria. ¿Por qué? Por el tipo de característica que tiene la patología que se atiende. Si no, si nosotros no explicamos, lo único que vamos a producir en el paciente es temor.
Eso es lo que no queremos. ¿Bien, chicos? ¿Hasta ahí entendemos? ¿Hay alguna duda, muchachos? Miss, lo último que dijo no lo escuché porque me están haciendo bullying en mi casa. Referencia a que las corrientes no deben de ser molestas, ya. Que existen algunos tipos de corriente, perdóname, que existen algunos tipos de corriente que específicamente tienen una forma de aplicación, tienen una respuesta, y que ustedes tienen que informar al paciente sobre cómo es que debe de sentir la corriente, ¿no? Lo esperado es que se sienta una corriente que está al límite con la molestia, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando trabajamos con la corriente breve o intensa del TENS, que deriva del TENS, porque su ejecución y su objetivo es precisamente sobreestimular, ¿no? O contrairritar un tejido. Entonces, esa es la función de esta corriente. Esta corriente no tiene las mismas características que la convencional. ¿No? La convencional solamente vas a sentir una ligera presión y todo lo contrario, un cosquilleo. Si empiezas a sentir dolor, es que está demasiada la intensidad, entonces tienes que bajar. En cambio, la breve o intensa no, llega al límite. Los pacientes con marcapaso es ideal colocarle corriente. ¡No! O sea, ¿cómo les digo? En la zona cerca al marcapaso, no. No se coloca corriente, chicos. Ok. No se coloca corriente en la zona cerca al marcapaso. Ah, profesora, mi paciente tiene un dolor en el pectoral derecho. No, perdón, en el izquierdo. ¿Le puedo colocar corriente? ¿Ah? No coloques corriente. No, please. Si no quieres que te metan preso y que tú puedas tomar café producto de la pérdida de tu adorado paciente, no le coloques. No. Profesora, pero si es superficial, el marcapasos también lo es. Y antes de que ¿tú sabes lo que es activar un DA? ¿Un desfibrilador automático? No. Bueno, Oscar sí. Oscar, ¿tú tienes tu desfibrilador automático en tu servicio de rehabilitación si lo tuvieses? Si tú no sabes, si no tú tienes tu DEA, entonces mejor no, ya, porque vas a tener que producirle descargas eléctricas y dudo mucho que eso funcione bien. Tendrías que hacer masaje cardíaco va a tener que hacer masaje cardíaco hasta que llegue la ambulancia y lo pueda tratar de rescatar al paciente, ¿no? Entonces, no, ¿ya? No, cerca a la zona, no. ¿Profesora, en la zona lumbar? Sí, en la zona lumbar sí. ¿Profesora, en la zona dorsal? Si es una de baja frecuencia, sí. ¿Profesora, en la zona pectoral? No. ¿Profesora, en la zona plexobraquial? No. ¿Profesora, en el cuello, como bien mencionó Charlie? No. ¿Profesora, en el trapecio? Sí, en el trapecio. ¿Correcto? Sí. ¿Algo más? Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dígame. Sí, yo tengo un amiguito que le han diseccionado la pierna por efecto de... Las cosas como son, mi estimado Charles. No tengas miedo de decir la palabra como es real. Tiene una amputación de pierna. Ya. No te preocupes. Es algo que puede ocurrir, ¿no? Un traumatismo, un proceso oncológico. Tranquilo, ¿no? Él me hablaba de corriente rusa, que le están aplicando corriente rusa, pero como debido a la pandemia ya no está usando, ya no está yendo a la terapia. Ajá. ¿Qué es lo que podría pasar en él y por qué qué de buena era la corriente rusa a diferencia de otros? Usaba como 8 lecturas. Ya, claro, porque la corriente rusa, voy haciendo un acápite aquí en la corriente rusa sirve para muchas cosas. Incluso en las damas sirve para disminuir la flacidez, mejorar la tonificación de la piel y para disminuir medidas. ¿Ya? Te baja el tejido graso, te pone figurita. En el caso de tu paciente, de tu amigo, que ha sufrido la pérdida traumática, porque es traumática, de un segmento de su cuerpo, dependiendo dónde está, es por encima de rodilla, por debajo de rodilla. Por debajo de rodilla.
Ah, perfecto. Lo que quieren es hipertrofiar el cuádriceps porque probablemente ya ha tenido algún problema, hay una hipotrofia del cuádriceps, o pretenden potenciar el cuádriceps porque ahora va a tener que cargar una prótesis. Y la prótesis Sí, muchas veces efectivamente. pesa más que el segmento que has perdido. Entonces necesitas un potente cuádriceps para poder mantener ese músculo, perdón, esa estructura y poder levantar la estructura. Necesita también un buen glúteo, porque lo contrario lo que va a hacer es que puede hacer que haya una hipotrofia a través del glúteo. Y como no hay ningún problema con esa parte del cuerpo, entonces seguramente sí están utilizando la corriente rusa. Yo te sugeriría que trabajaras, como es por debajo de rodilla, ¿no? Y no se puede utilizar la prensa abdominal, perdón, la prensa de cuádriceps, tratar de trabajar en, ¿cómo podemos hacer? Lo que podría ser, podría colocarse una prótesis parcial y podría trabajar de repente, no sé, en cadena cerrada, ¿no? Tratar de activar un poco más el músculo o colocarse una pesa, ¿no? En la zona donde, que tiene todavía parte de la pierna, porque probablemente no ha habido una amputación completa de la pierna, solamente del tercio inferior, ¿no? Para lograr hipertrofiar más, ¿no? Porque normalmente lo que van a decir es, como no podemos apoyar ambas pies porque este pie no está apoyado, entonces, ¿cómo trabajamos la fuerza muscular? Podemos hacerlo de manera isométrica, ¿no? Y si queremos hacerla excéntrica, tenemos que trabajar con un peso externo, o también lo que podemos hacer es amarrarle una banda de, banda elástica, ¿ya? Una banda elástica que la puedas asir o amarrar a cualquier parte y él empiece a trabajar con eso. Y le vas aumentando la tensión para que se incremente la fuerza. ¿Correcto? Si es que no tiene la corriente rusa, que él empiece a hacer movimiento activo, porque requiere eso. No solamente de corriente, ojo, no es solamente de corriente. ¿Cuál es el problema de trabajar con corriente? Que una vez que dejas de trabajarlo, si no se complementa con ejercicio activo, la tonificación disminuye. Por eso también, las señoritas que pensamos ponernos corriente para estar figuritas, si no hacemos ejercicio, nos va a colgar todo de nuevo. Ese es el problema. Recuerden que las corrientes son complementos de tratamiento. ¿Vale? Ah, ya. Entonces la pueden descalificar para la prótesis también, ¿verdad? Porque él estaba esperando una prótesis de la ONG. ¿Sí? Ya, pues por eso, lo que necesita es mantener ese buen músculo porque le van a decir que haga cierto tipo de actividades y sí, lo pueden descalificar para la prótesis. Que no se quede sentado sobre sus laureles, ¿no? Por así decirlo. Y tú que eres su amigo y que ya casi eres fisioterapeuta porque tienes más de la mitad del semestre, de mitad de la carrera realizada, entonces tú empiezas a idear la forma en cómo poder tener un buen glúteo. Él necesita buenos glúteos, buenos abductores, o sea, el glúteo mayor para estabilización de la cadera, abductores, también para la estabilización de la cadera, buen cuádriceps y buenos isquiotibiales, ¿no? El cuádriceps y el isquiotibial van a trabajar de forma conjunta, pero necesita que ese miembro esté lo más equilibrado posible, o sea, que no se vea que está abducido, sino que se vea que está lo más centralizado. Así que es menester tuyo que empieces a trabajar con tu compañero. Profesora, cuando se fortalece, ¿son en ambas piernas o es más una que otra? En este caso... No, en el caso, ahorita él está cargando el peso con todo el lado contrario, el lado que no ha sufrido pérdida. ¿No? Es más, tienes que ver si existe dolor de miembro fantasma, cómo está la cicatriz, ¿no? Si la cicatriz está sensible, no se va a colocar el socket y le va a doler. Entonces tiene que desensibilizar la cicatriz, trabajar ese músculo, ahí sí, full trabajo sobre ese muñón, ¿no? Formar el muñón, darle una formita redondita al muñón y fortalecer la musculatura, pues para que ese hombre pueda colocarse la prótesis y viva su vida lo más normal posible. Si tiene la opción, que lo haga. Es tu función ahora trabajar con él. Profesora, pero ahora no está yendo a terapia, no tiene esa corriente que le genera
Esa, Y te vuelvo a repetir, tú puedes trabajar con tracción activa. Si ya trabajó con corriente, corriente sola no es la solución. Si no lo tienes, porque no lo tiene, puedes empezar a hipertrofiar trabajando de otras formas, con tu mano, ejerciendo resistencia de manera manual, pon peso externo, pon de la banda elástica, coordinas, movimientos coordinados para fortalecer los músculos que requieren ser lo suficientemente potentes para estabilizar esa rodilla y esa cadera. Sí se puede, ¿ah? Sí se puede. Ya, ¿No? profesora, muchas gracias. Ok, muy bien. No me tienten porque para mí incluso sería un reto. Me falta la corriente. Es como tus serums. Te falta todo. ¿Cómo vas a hacer? La creatividad de nosotros como fisioterapeutas va más allá de nuestros ojos, ¿ah? Si tú no tienes lo que estás acostumbrado a tener porque te enseñan que nosotros tenemos que trabajar con corriente, pero si no la tienes, que me siento en el río a llorar. No, tengo que buscar la forma alternativa de poder obtener similares resultados. Si puedo obtener los mismos, en buena hora. Si no, similares resultados. Sí, profesora, sino que yo no entendía eso de la corriente rusa. Yo pensé que, incluso, ¿por qué será Que de la otro íbamos a país? mandar que íbamos a mandar con Putin. No, Putin no tiene nada que ver aquí. No lo vamos a mandar a Rusia ni nada por el estilo. U otras cosas que pueden pensar ustedes, pero no tiene nada que ver. Se le dice el nombre de corriente rusa o de Nemec, ¿no? O corriente Scott, es por la agresividad con la que trabaja este tipo de corriente. ¿Por qué agresividad? Porque es una contracción bastante fuerte, sin rampa, si no es directa, y el descenso también es brusco, ¿no? Con el doble de tiempo de descanso, pues, del tiempo de trabajo. Pero la función es esa, contracción muscular, ¿no? Bien. ¿Alguien más? No. Las aplicaciones más utilizadas... Ah, sí. Algo. Miren. Los TENS. Dime. ¿Es El la TENS. corriente rusa? No. El TENS es corriente de baja frecuencia. La rusa es una corriente de media frecuencia. El EMS sí es una corriente de baja frecuencia. ¿Sí, María? Sí, si quieres. Ok. Miren ustedes la imagen superior derecha. Miren ahí. Precisamente eso es lo que yo le estaba mencionando, algo similar a lo que menciona Charles, ¿no? Charles menciona pues que probablemente hayan estado colocando sobre los puntos motores. Estos son los puntos motores. Miren qué rico. Miren, y él mismo está manipulando el equipo. Miren ese hermoso cuádriceps, por hipertrofia de cuádriceps, adicional al ejercicio que está realizando. ¿Se observa? Sí, licenciado. Profesora, y yo también Dígame. podría, o sea, yo tengo, mi musculatura es sana, pero obviamente no tengo esos cuádriceps que tiene el paciente, la persona. Pero puedo ¿Tú yo quieres ser como el Pato compensarlo con Parodi? los... Póntelas. Obviamente con los ejercicios kinésicos que yo también puedo hacer, pero puedo agregarle, no siendo realmente un paciente, ¿no? O sea, por algún diagnóstico. Pues hombre, pues que crees que he dicho hace rato que la corriente es para musculatura sana, que si vosotros queréis, podéis poner lo que os deseáis, si queréis tener la musculatura de esos muchachos del Esto es Guerra, pues colócatelo, si es músculo sano. Conoce solamente el punto motor, eso sí, no lo pongas en cualquier lugar. Haz tus ejercicios, ponle eso para que complementes el tratamiento y puedas hipertrofiar tus músculos. ¿Con qué finalidad? No lo sé. De repente quieres ponerte short y mostrar la yuca, qué sé yo, no lo sé. O de repente quieres ser jugador de fútbol por ahí que te nace, no lo sé. Profesora, cuando O usted quieres dice patear a alguien, no lo sé. Dime. cuando usted dice colocarlo en el punto motor, ¿se refiere a la parte miotendinosa o a la parte de inserción o a la parte del músculo en sí? Repito, todo músculo tiene una zona determinada punto motor. Cada músculo o grupo muscular tiene su punto motor. Es la zona donde tú debes de colocar un electrodo o estimular para conseguir la mejor contracción muscular. Profesor, ¿dónde están? Yo conozco los puntos motores. ¿Existe un gráfico? Sí. ¿Dónde lo tiene?
en otras diapositivas. Pero ¿me los va a mostrar? Sí, se los voy a mostrar. Cuando hagamos electroestimulación. ¿Eso viene en el examen? No, no está dentro del sílabo, pero lo voy a presentar después del examen. ¿Ok? Gracias, profesora. Eso les había comentado incluso antes del primer examen parcial, que como nosotros tenemos 3 horas y el examen solamente va a durar 1h30 aproximadamente, entonces después de eso nos queda 1h30. Esa 1h30 que sirva para poderles hacer a ustedes una clase que es libre. Como digo, el que desea está presente, el que no desea, si quiere, se retira, para conocer electroestimulación. ¿Qué tipos de corrientes se ejecutan? Parámetros, ¿no? Patologías que se utilizan. Eso. ¿Ya, muchachos? Mayormente creo que el punto motor, si es que no me equivoco, está en el vientre muscular. Sí, básicamente es eso. Licenciada, Bien. una pregunta. Dígame. Ahí. Usted estaba Sí. hablando sobre, teníamos que poner el punto motor Sí. y que el TENS se da en musculaturas sanas. Hay, No, el TENS no. La corriente rusa. bueno, No la confundir. corriente, disculpe, Ujú. disculpe. Hay máquinas que lo venden en mercados libres y que dicen que es para la musculatura, para el abdomen, así. ¿Eso Ya. sirve? ¿No sirve? ¿Es mentira? Sí, ¿Falso? sirven. Claro que sirven. Y incluso viene su manual donde te dicen dónde colocar. ¿Sabes por qué te dice dónde colocar? Porque ese es el punto motor. Ah, ok, ok. Listo, gracias. ¿Que también te quieres poner para que tengas cuadradito, cuadradito, cuadradito? No, es que no sabía si era de verdad o era mentira. Algunas Sí personas decían que era funciona, sí. mentira y otras decían que era verdad. Y No, ahorita con lo que estamos llevando. es que chicos, ¿saben por qué dicen, mentira? ¿Saben por qué dicen que es mentira? Porque recuerden como fisioterapeutas que somos, que nosotros tenemos que hacer ejercicio y podemos complementar con este tipo de corriente. La gente que dice no sirve es porque cree que mágicamente solo con corriente eléctrica van a tener cuadradito, cuadradito, cuadradito. Claro, puede ser que empiecen a estimular la contracción muscular, pero sí, disculpando la frase coloquial, si después de haberte colocado la corriente te empujas una parrilla, no pretendas pues tener cuadradito, cuadradito, cuadradito. Son 3 factores fundamentales para un cambio en la constitución morfológica de una persona, o sea, en la constitución física. Una buena secuencia de ejercicio, complemento de corriente y un buen soporte nutricional. Nutricional. ¡Ay, qué terrible! ¡Qué malo que eres, Oscar! Ya, va a tener mango, sandías va a tener en vez de coquito. ¿Ya? Entonces, por eso, o sea, no podemos engañar, y eso sí es un engaño, decir que solamente con el equipo de corriente ya vas a poder hacer todo, ¿no? Necesitas un buen soporte nutricional porque como estás haciendo contracción, así sea involuntaria, está habiendo una mayor cantidad de gasto calórico. O sea, tus consumos tienen que ser diferentes. Ahora, no es consumo de comida chatarra, sino es una mayor cantidad de proteína que necesitas comer, una mayor cantidad de carne magra para poder conseguir una hipertrofia muscular. Ahora, ¿cómo sabe eso? Porque soy fisioterapeuta, pues. Porque esa es parte también de mi función. Yo no soy nutricionista, pero si yo quiero hipertrofiar, tengo que saber qué se necesita para una hipertrofia muscular. No es solamente ejercicio, no es solamente la máquina, es también el soporte nutricional. ¿Correcto? Es la triada que muchas veces no queremos hacer, ¿no? Comemos muy rico, muy sano, bajamos de peso, pero estamos flácidas. Ay. O queremos hacer ejercicio, ¿no? Queremos hacer ejercicio y tener los muslos de esas señoritas que trabajan en el Esto es Guerra. Hacemos ejercicio, todo. Consumo una buena cantidad de proteína, ¿no? En las que se debería, pero como sano, entre comillas. Pero no logro tener pues esos coquitos, esos músculos bien marcados. Es porque probablemente pues me falta, no puedo reclutar todas mis fibras mediante ejercicio, ¿no? Aquellas señoritas y caballeros que ustedes lo ven pues con unos muslos, unos bíceps, unos tríceps, unas pantorrillas así extremadamente formadas, es porque ellos reciben esas tres aportes, nutricional,
kinésico y de aparatología, de complemento. ¿Ya? O sea, es otra cosa. Bien, entonces las aplicaciones más usadas en corrientes eléctricas van a ser para contracción muscular, para modulación del dolor, curación de los tejidos, control del edema y la iontoforesis. Y las aplicaciones de la técnica, la clásica que todos conocemos, directamente sobre el punto de dolor. Otra de las técnicas que a veces no se usan, pero que sí podríamos nosotros utilizar, es en el recorrido del tronco nervioso, ¿no? Podemos utilizarlo en el recorrido del tronco nervioso si es que la zona del dolor es de difícil acceso, ¿no? Ubicación a nivel paravertebral, también podríamos utilizarlo, porque acuérdense que por ahí emerge el nervio que tiene función sensitiva, motora o mixta del tejido que yo requiero, ¿no? Las aplicaciones transregionales, cuando trabajamos a nivel articular. Y las aplicaciones endocavitarias, ¿no? Que, por ejemplo, de rastreo del dolor, ¿no? O esas que, por ejemplo, para control de esfínteres o manejo del prolapso. Son electrodos diferentes, ¿no? No es un electrodo común de carbón, no, es una especie de tipo lápiz que se utiliza para ayudar a la contracción de la musculatura lisa que se tiene en el perineo. Las ubicaciones de los electrodos tenemos de 3 tipos. Coplanar, que es en el mismo plano, utilizada para zonas planas, zonas amplias, como por ejemplo espalda o muslo respectivamente, ¿no? Ahí podemos ver en la imagen. La transregional, utilizada casi siempre para articulaciones, ¿no? Y la longitudinal, que es cuando trabajamos en segmentos, ¿no? Que se utiliza mayoritariamente cuando trabajamos con corrientes de alta frecuencia. Y las últimas consideraciones generales para la aplicación de la corriente a nivel general, ojo, a nivel general, es que el paciente tiene que estar en una posición cómoda y relajada. Si el paciente es incómodo, difícilmente va a poder emitir una respuesta adecuada en base a cómo está sintiendo la intensidad de la corriente. Debemos evitar la zona de pliegues, porque si trabajamos con un paciente que justo hace un pliegue y los electrodos se colocan, ¿no? Lo que va a hacer es que va a acumular iones debajo de esa zona de pliegue y eso puede repercutir negativamente porque puede producir una quemadura por corriente. Debemos de fijar los electrodos que sean de carbón, ¿no? Que se utilicen con esponja, porque los electrodos que son tipo ventosa y los electrodos que son adhesivos no requieren fijación externa. Y los electrodos que son de carbón nunca deben estar en contacto con la piel. Siempre debemos de colocar algo intermedio, que puede ser algodón húmedo, puede ser una esponja, ¿no? Gasa, ¿no? O gel, en el último de los casos, que sea un medio de contacto, un medio para que pueda pasar la corriente, pero jamás que sea contacto directo sin ningún medio que le sirva para poder pasar la corriente, porque si lo colocan directamente, si son electrodos de carbón, el resultado va a ser que va a haber una quemadura inminente en el tejido. Si vamos a trabajar con esponjas, estas tienen que estar húmedas, ¿ya? En agua templada, por favor. Si vamos a estar en invierno, o si de repente nosotros trabajamos en una zona muy fría, no lo voy a poner al agua corriente, ¿no? Lo exprimo, ¡fla!, sobre la espalda del paciente. Es incómodo, muchachos. Hay que ponerse en el lugar del paciente. La elevación o la subida de la intensidad debe ser lenta. Si nosotros lo subimos de forma brusca, la respuesta va a ser muy, muy indeseable, ¿no? Siempre estar al lado del paciente y preguntar, palpar y comprobar el efecto buscado. Profesora, ¿compruebo el efecto analgésico? No, pues, por lo general vas a tener que palpar y comprobar si es que tú has colocado la corriente de modo estimulante y lo que estás pretendiendo tener es una contracción muscular fásica, no sé, fibras musculares superficiales, ¿no? Si es necesario que se observe, lo tienes que ver. No puede ser que diga estimulación, le pones la corriente y no se ve ninguna respuesta. Significa que algo malo ha pasado ahí, ¿no? Estar atento a las molestias y prevenir riesgos de quemaduras en toda la sesión, ¿ya? E indagar acerca del resultado de la sesión. O sea, termina la sesión, obviamente en ese momento no te va a decir, sí, ¿sabes qué? Mejoró radicalmente, pero a la siguiente sesión sí debes de preguntar y debes de evaluar, ¿no? Porque evaluamos nosotros en cada sesión. Y los tipos de corriente que ustedes pueden observar ahí, ¿no? Cómo es la historia
de la corriente de alto voltaje pulsada, simplemente como parte del conocimiento general. Y vamos a trabajar, pero eso lo hacemos la próxima semana porque es 1:24, estamos solo a 6 minutos de la hora de salida. Muy bien. Licenciada, disculpe, el examen no va a ser la otra semana en todo caso, ¿no? O... No, nos han dicho que el examen empieza a partir del 6, ¿no? A partir del 6 de... a partir del 6, que es el día jueves, entonces, no sé si para bien o mal de ustedes, pero la próxima semana nosotros estaríamos trabajando aún la clase de corrientes de baja frecuencia. Vamos a hablar acerca de todas las corrientes de baja frecuencia, ¿no? Y hasta ahí vendría el examen. ¿Ya? Y ustedes, bueno, nada, no lo voy a decir nada. Licenciada, sí. Y esta grabación lo podría, no sé si le tuviera tiempo pasar por WhatsApp como lo estaba haciendo anteriormente. ¿Cuál? ¿La clase de la próxima semana? Sí, no de esta. No, lo que voy a hacer es que voy a abrir el aula virtual. Ya voy a mostrar el aula virtual, sino que no lo mostré. En ese caso sí, Natalie, necesito acoso. Es que en verdad... pero... Sí. ¿Qué pasó? ¿Quiere que se lo pase por WhatsApp? Sí, o sea, pero ojos que son, dígame. ¿Puede ahorita tratar de desbloquear la parte de la próxima clase para no estar molestándole tanto por WhatsApp? Me podrían hacer, es que ahorita lo podría hacer, pero ¿saben cuál es? Ya, voy a intentarlo, ya. Pasa que también a la 1:30 sí yo lastimosamente tengo que comer. Tengo clase a las 2 de la tarde. Por eso digo, pero semana 7 ya. Semana 8 voy a abrir ahorita. Me avisan si se puede visualizar, ¿ya? Odio el aula virtual. Cada vez que me demoro más de 5 minutos me saca. Qué peso. Ya. A ver. Bien, semana 8. Voy a darle clic a ver si empieza a aparecer. Terapia de baja frecuencia. Y vamos a mostrar. Ay, se colgó. Ya. ¿Se ve? Y precisamente ahí tengo un video riquísimo, riquísimo de programación de corriente. Se puede Chicos, ver de verdad, los videos, ya se ve la PPT, los videos son realmente para que ustedes lo vean, chicos, ¿ah? O sea, no saben cómo yo me he demorado la vida entera para poder encontrar un video que les pueda servir. Acá tenemos el MEP, el que estaba preguntando Charles. Ahí lo tienen ustedes para que vean que no es otra cosa que la madre del cordero, ¿no? La corriente galvánica. ¿Ya, chicos lindos? Hay tarea. Mejor no sé. Esa parte no la voy a poner visible, entonces. No, ya, no. Ay, qué lindos. Ya. ¿Se puede ver los enlaces web y la PPT? Sí, mis 3 enlaces y PPT. Sí, 3 enlaces y la PPT. Entonces, servidos están, damas y caballeros, de la clase de la próxima semana. Lean bien, escúchenme, lean bien la clase de la próxima semana para tener el tiempo suficiente para poder hacer los benditos casos clínicos y ustedes puedan venir con todo el punche al examen, porque el próximo examen ya empiezo yo a solicitarles que ustedes empiecen a colocar casos clínicos, incluyan todos los agentes que ustedes conozcan, no que los metan todos, pueden meter uno solo, pero me van a justificar y ahora sí voy a empezar a ver justificaciones reales, concretas, faltas ortográficas, ¿no? Criterio de uso, colocación de los electrodos, ¿no? La ficha, ustedes tienen que usar la ficha que se les ha entregado como matriz para que ustedes puedan hacer ahí el desglose de la técnica de aplicación. ¿Ok? Hello. Ya se asustaron, no importa. Igual la próxima semana doy las indicaciones finales. Me retiro entonces, muchas gracias. Muy buenas tardes. Ya saben, lean para la próxima semana y espero que nos alcance para poder hacer todo lo que tenemos para ustedes, lo que es corrientes de baja frecuencia. Gracias, muy buenas tardes. Chao chicos, cuídense. Bye. Luego, profesora, gracias. Bye. Hasta luego, mis.
Hasta luego.